En Camacho Esquivel, el día de hoy les voy a hablar tratamiento de inimputables y de quienes tengan el hábito o necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos en internamiento o libertad. Primero que nada, compañeros, me gustaría especificarles qué es una persona inimputable. Se considera una persona inimputable cuando se encuentra involucrada en la comisión de un hecho penalmente típico, aquel que no es responsable, ya que no está en condiciones de comprender su accionar y las consecuencias de este. Debe de haber un fundamento legal. Este se encuentra en el Código Penal Federal, artículo 67, y dice así: en el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá la medida tratamiento aplicable en internamiento o libertad previo al procedimiento correspondiente. Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento. En caso de que el sentenciado consuma estupefacientes o psicotrópicos, el juez ordenará tratamiento mediante la autoridad sanitaria o servicio médico bajo supervisión, independientemente a la ejecución penal. En el artículo 68, la autoridad judicial puede entregar a los inimputables a quienes legalmente se haga cargo de ellos, garantizando que se obligue a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia. Pues aquí estamos claramente, nos especifica que puede ser algún familiar cuando estos no son responsables o no tienen la capacidad mental. Entonces va a haber alguien que va a estar supervisando que lleve el tratamiento de acuerdo con la autoridad sanitaria. En el artículo 69 nos habla: la medida del tratamiento impuesta por el juez penal no excederá el máximo de la pena aplicable al delito. Si la autoridad considera que el sujeto sigue necesitando tratamiento, lo pondrá a disposición de la autoridad sanitaria. En cuanto termina el tratamiento, en cuanto termina la sentencia y el sujeto todavía no está completamente curado, la autoridad lo entregará a la autoridad sanitaria para que continúe su tratamiento. Básicamente es lo que nos habla de las personas inimputables en cuanto al fundamento legal Código Penal Federal. También, como sabemos, compañeros, los adolescentes están tipificados o se conocen más bien como personas inimputables, ya que no son juzgados de la misma manera. En el estado de Querétaro tenemos la Ley de Justicia para Adolescentes, que de acuerdo al artículo 71 habrá una autoridad administrativa especializada dependiente de la administración pública o estatal, autónoma, técnica, operativa y de gestión, que independientemente de su gestión administrativa contará con las siguientes áreas. Esto nos indica que esta área administrativa va a estar pues llevando y teniendo algunas áreas especializadas para su tratamiento en la ejecución de la medida cautelar antes de que se dicte la sentencia. Esta área administrativa debe de tener ciertos puntos. Yo les voy a hablar de algunos, no de todos, porque pues realmente es muy extenso. A grandes rasgos, los que yo considero importantes son los siguientes. Debe tener una área de evaluación de riesgos. Considero que aquí el criminólogo podría tener cabida, ya que pues por la capacitación y lo que tenemos nosotros los conocimientos, podríamos evaluar los riesgos y a lo que podemos intervenir. De ahí tiene una área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad. El área de seguimiento
y supervisión de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y suspensión condicional del proceso. Esto se va a llevar a cabo independientemente de antes de llegar al juicio donde se dicte la sentencia. Si el juez considera que el adolescente puede ser candidato a tener estos beneficios, esta autoridad administrativa es la adecuada para llevar a cabo estas. Algunas de las cosas, digamos así, que va a llevar a cabo son estas que les estoy hablando. Para su ejercicio tendrá las siguientes atribuciones: coordinar acciones con las demás autoridades del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o el lugar donde se encuentre la persona o adolescente, requerir a la persona adolescente proporcione muestras sin previo aviso para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas, cuando así lo requiera la autoridad administrativa. Básicamente, pues esta autoridad administrativa se va a encargar de supervisar que el adolescente que está con esta medida cautelar en libertad, pues se lleven a cabo todos estos puntos, estos y otros más. Bueno, ese es otro punto importante que yo considero en cuanto a las medidas cautelares y la unidad administrativa. El artículo 230, ahora les voy a hablar de cuando pues, el adolescente no cumple con las medidas que establece el juez. También hay un fundamento legal del que pues puede desprenderse que si el sujeto o el adolescente en este caso no cumple la medida, pues también puede ser ahora sí que pues quitarle este beneficio y llegar a una prisión preventiva. En el artículo 230 de la medida por incumplimiento, la autoridad administrativa deberá vigilar el cumplimiento de la medida. En caso de incumplimiento de la medida, informará a las partes sobre el mismo. Es lo que le digo, esta unidad administrativa, en coordinación con la autoridad judicial, va a estar enfocada al monitoreo del adolescente y pasar los informes al juez, a la autoridad judicial. En el artículo 231, el juez citará a las partes a una audiencia de adecuación de la medida por incumplimiento, que se realizará dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. Una vez que detectaron anormalidades o incumplimiento en la medida, en este artículo 231 nos especifica claramente los pasos a llegar antes de pues que el juez pudiera determinar que cambiarle la medida cautelar o en su defecto pues ya asignarle otra medida en que podría ser hasta la prisión preventiva. Entonces el adolescente ya no tendría el beneficio de llevar su tratamiento antes del juez en libertad. Entonces aquí nos dice el artículo 233, si la persona o adolescente no cumple con el apercibimiento judicial que se le hubiere hecho, el Ministerio Público podrá solicitar una nueva audiencia de modificación de la medida, en la cual, de demostrarse la reiteración del incumplimiento, el juez decretará en el acto la modificación de la medida, sin que proceda un nuevo apercibimiento. Es lo que les explico. Todo está fundamentado y llevado a cabo de tal manera que primero está la autoridad administrativa. Esta autoridad administrativa llega a monitorear al sujeto, al adolescente. Posterior le hace de conocimiento a la autoridad judicial, y esto puede llegar hasta el apercibimiento una vez. Si el adolescente no, digámoslo así,
no compareciera a la audiencia de que se le notificara que tiene que dar una explicación por qué no está llevando a cabo la medida cautelar, pues aquí muy claramente nos dice todo el procedimiento y los artículos que fundamentan el actuar. El artículo 234 nos dice: ingreso de la persona adolescente al centro de internamiento. En caso de que se trate de una medida de privación de la libertad, la autoridad administrativa verificará el ingreso de la persona adolescente al centro de internamiento. Pues ya después de que se llevó a cabo y que se le dio la oportunidad al adolescente de que lleve su procedimiento, tal vez porque tenga una adicción y se le dio del beneficio de la libertad llevar su procedimiento, pues entonces estos son los pasos que se llevan a cabo. Después de esto nos dice un concepto: consiste en ordenarle a la persona a participar en un programa público o privado que provoque cambios conductuales hacia las adicciones, con el apoyo de la Secretaría de Salud y Comisión Nacional contra las Adicciones. Cuando se trate de un centro privado, a participar en los programas, los gastos y costos deberán ser cubiertos por el sujeto. El juez deberá indicar el lugar de internamiento o tipo de tratamiento que se debe, y deberá informar al juez el cumplimiento y evolución del mismo. Todos estos nos habla de lo mismo. Nos dice que se les da la oportunidad de llevar su proceso antes de que se ejecute la sentencia y cómo lo puede llevar a cabo. Pues por mi parte quisiera más, es un tema muy extenso, pero pues espero y les haya servido de un poco para que podamos comprender lo que es una medida cautelar y lo que son las personas inimputables y el tratamiento o las condiciones que tienen que llevarse a cabo para que esta persona pueda gozar de los beneficios. Muchas gracias, compañeros, les agradezco y que tengan un excelente día.